Diego Genú, buenas tardes, ¿cómo estás? Mati, querido, ¿cómo andás? Bienvenido, ¿qué tal? Muchas gracias, bien, bien, bien. Bueno, arranca una semana, como siempre en Argentina, y por eso nos encontramos los lunes, de mucha expectativa política. En principio por todo lo que está pasando en la calle, mientras tanto, ¿no? Hay varias protestas que venían sueltas en los últimos días que se van a... De alguna forma parece van a confluir el miércoles en la Plaza de los Dos Congresos. Es decir, están pasando cosas. Hay una demanda, Sí. ¿no? Hay una conflictividad ahí creciente. Lo que no tiene todo eso, todavía obviamente, y lejos está de tenerlo, parece un ordenamiento, un cauce político. Pero también puede haber novedades políticas importantes. El fin de semana habló Axel, también habló Máximo. Hoy va Cristina a la tele. Hace mucho que no lo hace y hay expectativa por lo que pueda decir ahí. Mientras tanto, el PRO, totalmente rendido a acordar con la provincia, en la provincia de Buenos Aires con La Libertad Avanza. ¿Qué de todo eso es lo que estamos, Bueno, estamos viendo? empecemos por lo que vos decías al comienzo, ¿no? La confluencia de distintos sectores que están peleando contra la política de Milei, contra el ajuste, contra la lógica brutal de Milei, ¿no? Y que deciden confluir en el Congreso, bueno, las familias de personas con discapacidad que están resistiendo el ajuste, los trabajadores del CONICET, del Garrahan. Sí. Científicos, de todo. En muchos casos, claro, son luchas de trabajadores estatales o de gente que resiste, bueno, lo que podríamos decir que es la licuación del Estado, la destrucción del Estado desde adentro, ¿no? El desguace del Estado que decide Milei. Me parece importante, esperemos que salga bien, que sea masiva esa movilización. Creo que es importante la señal de la confluencia y además confirma que hay un montón de gente que está peleando, ¿no? Sí. Este miércoles se va a poner en escena esa confluencia, pero yo creo que está sucediendo en distintos puntos del país. Hay mucha gente desde que asumió Milei, bueno, tu trabajo documental ya lo mostraba, digamos, en el primer año, y eso sigue pasando, ¿no? Muchas veces cuando miramos hacia atrás y hablamos de la década del 90, hay gente que dice, bueno, no había, la sociedad estaba adormecida, nadie peleaba hasta el final. Bueno, no era así, siempre hay luchas y hay gente que pelea y que quiere otro tipo de país, de modelo, de sistema. Ya son varias las evidencias, porque muchas son explícitas porque suceden acá en la Ciudad de Buenos Aires y ve las marchas, ve la represión también del gobierno nacional. Pero vimos también las protestas de los yerbateros en Misiones, el escrache a Karina Milei, el corte en la Ruta 7 la semana pasada de los ceramistas que se están quedando sin laburo en Neuquén, el paro general total en Tierra del Fuego la semana anterior, los docentes en Catamarca. Digo, hay focos de conflicto. Pasa que disperso, ¿no? Y todo eso no tiene hoy todavía una representación política, un cauce sobre nada, alguien que organice eso. Pero no es como se recuerda a los 90, que hay también como una idea, medio incorporada por sectores de la oposición de no pasa nada. La gente quiere esto y ya está, es lo que se votó. ¿No? Bueno, es la forma de justificar la pasividad de sectores de la dirigencia, ¿no? Claro. Que dicen en realidad hay que acompañar a la sociedad, cuando no es así. Cuando para eso haces política, se supone, tenés una idea. Claro. Si la sociedad va para otro lado o vota circunstancialmente otro tipo de proyecto, bueno, no quiere decir que esa dirigencia que perdió las elecciones tenga que plegarse al gobierno de turno, ¿no? Ni hablar, y lo que más bronca me da en términos personales, perdón, cuando desde la dirigencia política se dice que la crueldad está de moda. Sí, no, flaco, poné de moda otra cosa. No, ¿qué es esto? De rendirte a, no, bueno, la sociedad quiere crueldad. ¿Qué es eso? No, puedo entender de alguien que interprete, que analice, pero dirigencia política. Por supuesto que hay sectores, porque lo hemos charlado, digo, ya hay una constante desde el regreso a la democracia. Si uno mira Menem, Macri, Milei, bueno, hay un patrón común, no es una casualidad. Hay un sector de la sociedad que un poco predica por el sálvese quien pueda. Claro. Antes se llamaba meritocracia. Hoy es adaptarse o morir, cada uno... No, y hay un agregado desde el gobierno, en su práctica política, de utilizar el odio, la crueldad como herramienta, digamos, porque además no es que lo ocultan, hacen propaganda de eso. Es parte de la herramienta política que hoy tiene el gobierno. Sí, bueno, Milei es producto del hartazgo, es producto del enojo, del malestar. Hizo campaña en su momento desde el odio, desde la violencia, y eso no
no lo abandonó. Pero creo que a nivel social hay anticuerpos, ¿no? Eso todos los días lo vemos. Y como vos decías, a nivel nacional, todo el mundo puede ver que hay sectores que están peleando. Y después también están las noticias de cómo va afectando este ajuste a los distintos sectores, especialmente digo, la industria, el comercio, la construcción. Todos los días vemos noticias de medios incluso del interior del país que muestran cómo la parálisis de la actividad afecta a sectores que todavía no levantan cabeza, ¿no? Entonces, es un modelo para muy pocos, la mayor parte de la sociedad está fuera del modelo de Milei. Sí, pero además es explícito, ¿no? Explícito, digo. Caputo el otro día dijo, bueno, habrá empresas que tienen que cerrar, ¿no? Como diciendo, y ya está, es así, ¿qué va a hacer? Mala suerte, ahora vamos hacia otro lado. La apertura de importaciones en todo sentido. Pero mientras tanto, ¿qué pasa con la oposición y con la reconfiguración de la oferta electoral? Porque, para ver también quién va en algún momento a representar ese descontento, o a esos sectores de la sociedad que no se identifican con el gobierno. Hay novedades por estas horas, ¿no? Sí, movimientos. Sí, mucha actividad, ¿no? Mucha actividad, el acto del fin de semana del gobernador Kicillof, un acto importante, con más de 40 intendentes, otra vez se confirma el sindicalismo arriba del escenario, sectores más ligados a organizaciones sociales, bueno, todo un arco amplio de la que en algún momento se llamó kirchnerismo, que hoy está detrás de Kicillof, ¿no? Kicillof diciendo el adversario está afuera y no adentro, Kicillof cumpliendo con una política que él siempre defendió, que es el rechazo al lawfare, una vez más, una mención explícita a Cristina, pero al mismo tiempo Kicillof a la cabeza de un proyecto presidencial, ¿no? Claramente. Sin duda, con camino 2027. No hace falta que lo digan ni que lo expliciten. Exacto. Pero es hasta una construcción hasta natural, razonable. Sí, bueno. No tiene más que ir hacia ahí. Ya es el segundo mandato de gobernador, claro. Estás en la víspera de las elecciones y está claro que Kicillof va a ser candidato a presidente. Puso en contexto un poco lo que está circulando de encuestas que hablan de que el peronismo puede perder en 6 de las 8 secciones electorales, ¿no? Eso lo tiene la oposición, lo tiene el gobierno, claro. Hay 2 secciones electorales que son 10 millones de electores. Entonces, bueno, hay que ver cuáles son esas secciones electorales donde va a perder el peronismo. Se sabe que en el interior de la provincia de Buenos Aires siempre es más fuerte la oposición al peronismo, no desde ahora, sino desde hace mucho. Está concentrado el voto en la tercera y en la primera. Ahí tenés casi 5 millones en cada una de esas secciones electorales de personas habilitadas para votar. Entonces, mucha atención a eso. El peronismo obviamente se juega a ganar la tercera. Hay que ver cómo sale la primera, que a veces es más peleada. Está la octava, que tiene La Plata también ahí, donde hay sectores del peronismo que dicen se puede pelear o ganar. Pero ¿por qué digo que lo puso en contexto? Porque dice hace 20 años que no ganamos una elección intermedia, dijo Kicillof el sábado pasado, ¿no? ¿Por qué? Porque después de la derrota en la ciudad de Buenos Aires se reactivó el pase de factura, es decir, bueno, este desdoblamiento, el de la ciudad, a Jorge Macri no le sirvió. ¿Y qué dicen desde el cristinismo o de los sectores más alineados con Cristina? Bueno, este desdoblamiento tampoco tiene razón de ser el de la provincia de Buenos Aires. Claro. Bueno, Kicillof lo pone en el contexto bonaerense. Dice hace 20 años que no ganamos, no tiene que ver con un desdoblamiento sí o un desdoblamiento no. 2005 ganó Cristina, en ese momento era otra vida, contra Chiche Duhalde. 2009 perdieron Néstor, Scioli, Massa, Nacha Guevara, con De Narváez, Felipe Solá y Macri. Claro. 2013 perdió... De Narváez, Felipe Solá y Macri. Exactamente, era esa confluencia que ya se empezaba, a conformar un bloque antiperonista. El eslabón perdido ahí era Solá, digamos, que circunstancialmente estaba ahí. Pero después, 2013 Massa le gana a Insaurralde. 2017 Cristina pierde con Esteban Bullrich, 2021 gana Diego Santilli. Digo, todo eso no lo dijo Kicillof, pero sí lo mencionó, porque claro, se está dirimiendo también la interna, ¿no? Entonces, cuando Kicillof dice, hace 20 años no se gana en la provincia de Buenos Aires una elección intermedia, está hablando de si perdemos, no es por el desdoblamiento, sino por un problema que trasciende la coyuntura, ¿no? Algo más estructural, podríamos decir. Sí, lo que pasa es que ahí, de un lado y del otro, me da la sensación de que
pensar que el resultado de la elección está atado a la estrategia electoral y no a la crisis sistémica que está atravesando el peronismo, y bueno, es echarse la culpa por cuestiones burocráticas, ¿no? El problema del peronismo es mucho más profundo que el día en que se vota, ¿no? De hecho, si uno hace memoria, en el 2009, Néstor Kirchner adelanta las elecciones y fue un golpe que mucha gente pensaba era un golpe decisivo porque había encontrado a la oposición a contrapierna, nadie se lo esperaba, que de repente Néstor Kirchner adelantara las elecciones y perdió. Claro. De todas maneras perdió, ¿no? El problema se ve que era otro. El problema era otro, conflicto con el campo, bueno... Acá no podemos saber cómo va a salir la elección. Estamos hablando del clima que hay en la dirigencia y también yo te diría en sectores, segundas líneas de la militancia, después del resultado de la ciudad, donde se esperaba obviamente que ganara Santoro, y terminó ganando Adorni por muy poco, pero eso penetró y activó la interna. La interna, bueno, la semana pasada una reunión del PJ, sí, volvieron, por ahora hay críticas o mensajes cruzados que los vemos en los medios, digo Carly Bianco, digo sectores del cristinismo, donde se ve que hay una disputa, pero después por lo bajo también en la reunión del PJ se habló de este tema, donde no había representantes de Kicillof, en la reunión del PJ Nacional, el único Abel Furlan, dirigente de la UOM, más ligado a Axel, digamos. Sí. Entonces, bueno, importante en este marco, en el sentido de que Kicillof está lanzado un proyecto presidencial muy claramente, está construyendo una fuerza, tiene detrás de su proyecto a gran parte de lo que fue el kirchnerismo, y hoy va a estar hablando Cristina. No son pocos los dirigentes que le vienen diciendo a Cristina, vos lo contás en tu nota, ¿no? Sí. Cristina, no vayas de candidata a la tercera sección, ¿no? Exacto, sí. ¿Qué pasa sectores con eso? Cercanos estoy hablando, que le dicen eso, ¿no? O sea, por las dudas, para que no... la de septiembre es para la legislatura bonaerense. Sí. Después vienen las nacionales de octubre, que es así, son para diputados nacionales y demás. Cristina, en principio, parece, lo que veremos si lo confirma en las próximas horas o no, iría de candidata en la tercera sección electoral para la legislatura bonaerense. O sea, es ir bien abajo, al barro, ¿no? Exacto. Sí. A ver, no sabemos para qué va a decir Cristina en la entrevista que va a dar hoy en C5N. Sí. Pero si va a decir lo mismo que dijo el domingo pasado en el acto del 25 de mayo, sería extraño que rompiera el silencio después de, no sé, 2 años para decir lo mismo que dijo la semana pasada. Todo indicaría, con lo que uno ve sobre la mesa, que hoy va a confirmar que va a ser candidata y en la tercera sección electoral. Pero bueno, puede haber sorpresas. La expresidenta le gusta jugar justamente con eso, con la posibilidad de sorprender, de dejar en offside a propios y extraños, hay que verlo. Pero todo indica que va a ser en la tercera sección electoral, algo que surgió en su momento más como un proyecto para que Máximo Kirchner fuera candidato. En la tercera, después Cristina dijo, voy yo a pelear ahí. Y es parte de la discusión con Axel, sin duda, porque cuando Cristina tuitea hace, no sé, 20 días, un mes, es un error del compañero gobernador el desdoblamiento, bueno, también está implícito, la idea de que ella va a corregir ese error. ¿Cómo va a corregir el error del desdoblamiento? Siendo candidata y nacionalizando esa elección, ¿no? Ese es el planteo, básicamente. Veremos si sucede o no, insisto, por ahí hoy Cristina no dice nada, no hace ningún anuncio y hace un respaldo a Kicillof, pero lo que ve es que las diferencias existen y tienen que ver con el 2025 y te diría tienen que ver con el 2027 también, ¿no? Sí. Y tienen que ver también con que no es lo mismo perder esta elección para el peronismo. Por eso no, el peronismo ya perdió muchas elecciones legislativas, elecciones de medio término en la provincia de Buenos Aires, no sería una novedad. Sí, pero en caso de que esta vez suceda, nunca en repliegue y tan debilitado. Distinto era perder esa que perdió Néstor, perder incluso la provincia de Buenos Aires en su momento con Vidal, pero perder la provincia de Buenos Aires teniendo 10 provincias más, teniendo el control del Senado, teniendo muchos diputados, gobernando la nación, me decís, bueno, puede ir y venir la legislativa bonaerense. Ahora, perder en situación de repliegue, de retroceso, de descomposición interna, de falta de interpretación, de identidad, de conexión con las bases sociales que históricamente acompañaron el peronismo, no es lo mismo, no es una elección más perderla en esas condiciones. Con un gobierno, claro, como el de Milei, ¿no? Un gobierno de una derecha extrema. Sabemos que el peronismo ganó, Axel Kicillof ganó pese a la derrota de Massa, pero claro, ahí estaba dividida la derecha. Ahora la derecha va unida. Claro.
Es distinto. Ya es un hecho, ¿no? Sí. Sí, sí, eso no tiene vuelta atrás. Lo que pasa es que es distinto cómo se resolvió la interna de la derecha. O sea, Claro. Macri no se rindió sin combatir, digo yo. No se pudo oponer a una alianza con la Libertad Avanza. Fue humillado, fue maltratado, lo trataron de llorón, de que no entiende, y sin embargo mandó un mensajito a Milei diciéndole quiero lo mejor para vos. Bueno, lo que hay es una alianza donde Santilli, Ritondo, hay alrededor de 17 intendentes entre PRO y Libertad Avanza, bueno, van incolumnados detrás de la Libertad Avanza. En las elecciones de septiembre es probable que haya un nuevo nombre para ese frente, que es probable que tenga la palabra libertad incluida, pero que no sea Violeta puro. En septiembre, Ajá. porque hay O sea, intendentes... es un frente electoral. Exacto, septiembre. Ok, Octubre, nadie... Octubre manda la Libertad Avanza. Sí, nadie espera que quede ningún vestigio No, de lo que era el PRO. El amarillo va a ser difícil encontrarlo en esta Sí, elección. sí. Entonces van juntos, pero claro, no hay una aritmética precisa en eso, porque cuando se hace la cuenta de fueron divididos en su momento Grindetti y Píparo, cada uno tenía alrededor de 25 puntos o más, 26, 25. Sí. Hoy el PRO quedó diluido en la provincia de Buenos Aires, todas las encuestas hablan de 4 o 5 puntos. Tremendo. Es la Libertad Avanza la que se tragó a todo ese espectro de derecha, de centro derecha, ¿no? Entonces hay que ver, no es que se suman 25 y 25, se suma lo que va detrás de Milei más 4 o 5 puntos de lo que queda del PRO. Bueno, para eso el peronismo necesita ir unido. Para eso necesita... A nadie le conviene. Esta es la cuestión. Hay una disputa que es innegable, que es evidente. Que los propios A cielo protagonistas abierto. se encargan de recordarla Sí. día por medio. Sí. El que no la quiere ver, que no la vea, pero Sí. digo, día por medio ves mensajes de un lado o del otro. Al mismo tiempo, están condenados a la unidad, ¿no? Porque a nadie le serviría perder lo poco que queda en este contexto, ¿no? Para todos sería un golpe muy duro, para las aspiraciones de Kicillof, para las aspiraciones de Cristina, que es la jefa del PJ Nacional, Claro. pero tiene su fuerza principal, sigue teniéndola en la provincia de Buenos Aires, o así por lo menos ella lo considera. Sí, no, es el Para último Massa. bastión, por eso no es lo mismo perder ahora que haber perdido antes otro tipo de elecciones, con otra fortaleza. Perder ahora, siendo el último bastión, en proceso de repliegue, de reordenamiento, sería... No sería una derrota Sí, más. ¿no? lo que pasa es que Pero bueno. el gobierno se campaña con la inflación a la baja, ¿no? O sea, La ese es inflación a la baja, el dólar planchado, todo lo que genera un dólar planchado. ese es el argumento. Entonces, todo esto que vemos de las víctimas del modelo Milei, Sí. los que se van cayendo del mapa todos los días, los reprimidos, los ajustados, los marginados, todo lo que vemos, bueno... Es una parte. Es una parte, son los sectores perjudicados, que son muchos, los que salen a la calle, los que Sí. alzan su voz. Pero, ¿qué le contrapone el gobierno a eso? La inflación a la baja, Sí. y quiere tener una inflación que empiece con 1, si no es en mayo, en junio. Sí, 1,9. Bueno, eso para un gobierno que es especialista en sobrevender lo poco que tiene para ofrecer. Bueno, imagínate la campaña que puede hacer el gobierno hablando de una inflación que está en Sí. 1,9, ¿no? Entonces, ese es el mensaje con el cual piensa llegar a toda la población y decir, no importa los que queden en el camino, no importa que en el camino hayan quedado decenas de miles de personas, ¿no? Sí, sí. Y con un efecto del dólar planchado, que muchas veces se interpreta, por supuesto de manera correcta, le permite a muchos argentinos viajar afuera, conocer el exterior, irse de vacaciones a Florianópolis. Bueno, la balanza del turismo, pero por escándalo más la gente que se va del país que la gente que viene, el doble, etcétera. Ahora, también ese dólar planchado es cuotas para comprar electrodomésticos, cuotas para cambiar la moto, cuotas para comprar cositas que antes por ahí no se podía, qué sé yo. Es decir, es un dólar planchado que también tiene un impacto en los sectores populares. No es Sí, que solamente lo sí, disfruta la clase media alta que se va de la Argentina a pasar No, si tenés trabajo, eso todo... Si tenés trabajo, claro, Exacto. por eso, los que van quedando adentro de la fiesta, ¿no? Después, todo lo que contamos diariamente, los que se van quedando fuera de la fiesta, son un montón también. Pero hay un sector que no necesariamente es la clase media alta o sectores No, acomodados no. que necesitan un No. dólar planchado para hacer fiesta financiera. Hay también sectores populares que están viendo, después veremos lo de siempre, cuánto es sostenible en el tiempo, qué efectos sociales va a tener después y demás. Ahora, mientras tanto y para ganar la elección, ese dólar planchado también va a tener
supongo, impacto en los sectores populares de la provincia de Buenos Aires que van a votar esta elección. Eso fue el menemismo. Bueno, claro. Eso fue el menemismo, pero con ingresos más altos, ¿no? Claro. Porque hoy los ingresos están devastados. Sí, sí. La ficción contable, porque la convertibilidad era una ficción contable, es decir, $1 es igual a $1, Sí. como por un arte de magia. En el medio, obviamente, remataron el país, Todo, vendieron privatizaron todo, etcétera. Pero digo, esa ficción contable, en ese momento se sostenía con ingresos más altos. Hoy por hoy los ingresos están muy para abajo, ¿no? Sí. Más allá de la economía Barran y del negro y no sé qué, de todo lo informal. No, y la caída del consumo es brutal, sí, claro. Sí, Por eso sí. digo, entonces si vos tenés trabajo o tenés un ingreso asegurado del 1 al 5, del Sí, 1 al sí. 10, del 1 al 15, bueno, podés acceder a ese crédito y beneficiarte de este ciclo de estabilidad que, como vos decís, no sabemos hasta cuándo va a durar. El que está afuera la pasa para la mierda. El que está afuera es imposible. Es Y el que está imposible. afuera tampoco tiene, ahí vamos a lo que dijo Cristina el otro día, tampoco tiene hoy representación. Cristina lo dijo muy claramente, no se crean que van a venir pidiendo peronismo de rodillas los que se están quedando fuera de este sistema. Tampoco es que porque los defraudó Milei o porque se están quedando fuera de este sistema van a decir, por favor, volvé al peronismo. Cristina lo advirtió, yo creo que producto de la baja participación en la Ciudad de Buenos Aires, Sí, ¿no? sí, bueno, en la Ciudad de Buenos Aires, Santoro ganó en los barrios del sur. en lugares del sur donde hubo menos participación que en el promedio. Sí. Entonces eso quiere decir que no fueron a votar en ese caso los votantes de Milei, uno deduce. Sí, es difícil que vuelva porque aparte, además alguien que votó a una expresión como la de Milei hace 1 año y medio, bueno, tan rápidamente, aunque para mucha gente esto haya sido una década, desde que Milei asumió hasta hoy, porque se siente en el cuerpo, ¿no? La intensidad Sí, sí. del ajuste y la lógica brutal del gobierno. Más allá de eso, para alguien que hizo una opción por Milei, harto de un montón de cosas que duraron muchos años, no es tan sencillo volver y votar el contrario, ¿no? Me imagino que la primera instancia es, dejo de ir a votar, no sé, me repliego, voto una opción minoritaria, pero votar directamente a la oposición de lo que se votó no es tan sencillo. Estamos Sí. hablando de ese 56% del balotaje, ¿no? Entonces, claro, bueno, el peronismo al mismo tiempo tiene que ofrecer una propuesta, se supone, no sé, de alguna manera tiene que volver a enamorar, a que la gente vuelva a creer en la política. Sí, me parece que el otro día hubo un llamado por parte de Cristina de salgan a que la gente vote, ¿no? Sí. O sea, hay que salir, básicamente los mandó militar, Sí. pero era, hay que ir a buscar el voto que no está, el voto que no está saliendo, el voto del que dicen, yo me quedo en mi casa, ese voto, no el que necesariamente ya te acompañó en algún momento. Es muy difuso, ¿no? Depende siempre del lugar, depende de dónde, depende de quién, depende de qué sectores. Pero hay como un llamado a, che, no van a venir a votarnos desesperadamente pidiendo peronismo de rodillas porque se equivocaron o porque pensaron o por lo que sea que los haya defraudado Milei. Hay que ir a buscarlo porque si no, ya sucedió en la Ciudad de Sí. Buenos Aires y en otras provincias, se quedan en la casa. Sí, y la otra pregunta que un poco creo se discutió también en la reunión del PJ de la semana pasada es con qué mensaje ir a buscarlos. Sí. Porque uno lo puede ir a buscar. Sí, tocar la puerta y decir, perdón, vengo de ¿Con parte qué mensaje, no? Claro. ¿Con qué idea? Me contaban que Sí. en esa ¿Qué reunión... se charló en esa reunión? En esa reunión, por ejemplo, Agustín Rossi planteó, esta es una elección nacional y de lo que se trata es salir de la disyuntiva kirchnerismo o Milei, Sí. kirchnerismo o la libertad avanza, y plantear Milei sí o Milei no. Decía Rossi y otros dirigentes, digamos. ¿Con qué idea? Bueno, con la idea de que es el que está gobernando. Claro. Y hay que pronunciarse sobre este gobierno. Ya no hay que pronunciarse tanto, o esa sería la lógica que más le puede rendir al peronismo. Es decir, Claro. ¿estás de acuerdo con este rumbo para el país de la Argentina, el que lleva adelante Milei? Porque si se va a la disyuntiva de kirchnerismo o Milei, que es un poco la que propone Milei. La que propone acá. La propuso en la ciudad, que el kirchnerismo no gobernó nunca. Mirá si no lo va a Exacto. proponer en la provincia de Buenos Aires. Exacto. Entonces, hay que ver cómo se organiza y quién tiene las herramientas, la eficacia, la inteligencia para instalar una discusión de cara
al momento de la votación, ¿no? ¿Qué es lo que se va a ir a votar? Demanda hay, ¿no? Porque ves esto, volviendo al inicio Sí, de la charla. sí. Demanda de representación hay, no es que... Sí. o sea, bueno, habrá sectores que sí, y por eso no están yendo a votar, pero hay muchos sectores que están en tensión, que están resistiendo, que están saliendo a la calle, que están con conflictos, que no están conformes. Sí. Pasa que no tienen hoy alguien que los esté llamando o sea, alguien que los esté convocando a un futuro, digamos, ¿no? Yo creo que hay dos ideas ahí. Sí. Una, con la unidad no alcanza. Ya está, claro. La unidad no es garantía de nada. Pero sin la unidad es un fracaso ya de antemano. Sin la unidad, por lo menos para la dirigencia, está claro que todos van a pagar costos altos. Sí. Una idea es la unidad. Y la otra idea es, no hay que esperar la salvación desde arriba. Eso me parece También. que crece a nivel social. Digo, más allá de que hay sectores muy identificados con el gobernador Kicillof, hay sectores identificados con Cristina, habrá sectores identificados, no sé, con Massa, con Grabois. Pero en general, me parece que la conclusión que se expande... Hay que dejar de esperar. Hay que dejar de esperar que nos salve un dirigente, una dirigenta. Hace falta un protagonismo y hacerse cargo de la pelea por ese país distinto, ¿no? Me parece que ese es el mensaje que están dando los que salen a la calle, los que se organizan, los que no esperan, ¿no? Me parece que es un poco esa conclusión de basta de delegar entre cuatro paredes, en decisiones que se pueden tomar entre cuatro paredes, el futuro que nos espera. Diego Genud, amigo, buena semana, ¿eh? Gracias, Mati. Diego Genud de Maldita Suerte. El Destape 1070.